Romanos capítulo 12, verso 1 al 2, dice así en el nombre de Jesús. Por lo tanto, gloria al Señor, le voy a leer una versión diferente. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezcan, gloria al Señor, su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Verso 2, no se amolden al mundo actual, sino que sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Cómo usted puede comprender o amar la voluntad de Dios? Por medio de una renovación en su mente. Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 3 al 5, dice así: pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino de derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Una vez más, Pablo nos habla de nuestros pensamientos y de cómo podemos derribar fortalezas en nuestra mente. Quiero enseñarle o predicarle en esta hermosa tarde bajo el tema cautivos mentales. Cautivos mentales. Padre, te doy gloria y honra en esta tarde y te pido en el nombre de Jesús que esta palabra que está ungida, Señor, pueda ser de bendición para tu pueblo, Señor, que pueda traer libertad a las mentes y a los corazones receptivos que en esta hora escuchan la voz, Señor, que está saliendo a través de esas pantallas, Señor, en el nombre de Jesús, que traiga convicción a sus corazones y que pueda traer cambios eternos a nuestra vida, que nos ayuden a alinearnos a tu palabra. En el nombre precioso de Jesús, todos decimos amén. Gloria al Señor Jesucristo, gloria al Señor. Cautivos mentales. Creo que todos, hermanos, en algún momento de nuestra vida hemos escuchado repetidamente que el peor enemigo contra el cual libramos nuestra batalla no es el diablo, aunque es uno de nuestros enemigos, no es el enemigo principal, tampoco son los demonios, tampoco son los vicios o las tentaciones alrededor, aunque eso es lo que nos afecta en nuestra batalla. Pero la batalla más grande es con nuestra propia mente, con nuestros pensamientos. Ahí es donde está la mayor batalla de cada una de las personas, sean cristianos o no, sean una persona laica o no, no importa cuál sea la denominación o a la iglesia que usted vaya, hay una batalla en su mente. Y es en momentos como estos, hermanos, en donde se acrecenta esa batalla que hay en nuestro interior, porque hay una lucha en nuestra mente por querer comprender la voluntad de Dios, como también hay una lucha en nuestra mente por no permitir que nada nos vuelva a cautivar o nos lleve al cautiverio de lo que Cristo ya nos hizo libre. Es por eso que el proverbista Salomón dice en Proverbios capítulo 23 y su verso 7, porque cuál es su pensamiento en su mente, tal es él. Y eso nos lleva a reflexionar algo importante sobre cada uno de nosotros, y es que no somos lo que pensamos que somos, sino lo que pensamos, eso somos. Lo voy a repetir: no somos lo que pensamos que somos, sino lo que pensamos, eso somos. En otras palabras, hermano, nuestra mente es la fuente de donde fluye toda nuestra conducta. Y cuando usted aprende a controlar por medio del Espíritu Santo la fuente, usted puede controlar todo lo que fluye por medio de su vida. A eso se refería Pablo cuando le dijo a Timoteo que lo que había recibido de parte de Dios no era un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Y en ese aspecto es donde muchos se descuidan cuando se encuentran frente a dificultades, porque nos gusta tener normalmente como seres humanos el control de todas las cosas a nuestro alrededor, y nos guste o no, eso es imposible. Humanamente es imposible
posible que usted pueda tener el control de todas las cosas. Y cuando eso sucede, hermano, descuidamos lo más importante, que es aprender a ejercer dominio de los pensamientos y del carácter. El proverbista dice en Proverbios 4:23, sobre todas las cosas, dice: cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Cuando Salomón habla del corazón, el corazón es un sinónimo de la mente. Fue Martín Lutero el que dijo: no puedo evitar que las aves vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan nido sobre ella. Es por ello, hermano, que Santiago deja ver claramente en Santiago capítulo 1, verso 13 al 15, que todo origen de pecado, todo origen de falta de fe comienza en la mente de una persona. Y eso es lo que sucede cuando usted se mantiene masticando algún tipo de pensamiento por mucho tiempo. Usted tarde que temprano va a llevarlo a la acción. Es por eso que mucha de la patología psicológica de las personas asesinas tienden a realizarse en base a un pensamiento que estuvieron manteniendo constantemente en su mente por muchos años, por mucho tiempo. Aún pudo desarrollarse en su infancia por situaciones que le provocaron un trauma psicológico, y en eso empieza a desarrollarse una conducta agresiva, porque todo empieza en la mente. Alguien dijo: siembra un pensamiento y cosecharás un acto, siembra un acto y cosecharás un hábito, siembra un hábito y cosecharás un carácter, siembra un carácter y cosecharás un destino. En otras palabras, todo toma su origen en base a los pensamientos del hombre. ¿Cuántas personas en este tiempo, hermanos, han dejado su vida espiritual vulnerable? Y no solo su vida vulnerable a los ataques de las tinieblas, sino que también han descuidado el lugar más atacado, que es su mente. Hoy en día vivimos en un mundo lleno de personas que parecen normalmente correctas, o que viven de una manera normal ante nuestros ojos, pero en su interior, en su mente, batallan con atadura de depresión. Están llenos de pensamiento de derrota, llenos de pensamiento de pánico, de confusión, de ansiedad, de dolor. Incluso las estadísticas en este tiempo dictan que las enfermedades psicológicas están acrecentándose mucho más que cualquier otra generación. En este tiempo es cuando más enfermedades psicológicas hay que en todos los años atrás. Y yo puedo entender algo a través de las escrituras y de lo que puedo ver, hermano, y es que Cristo no solamente vino a libertar este cuerpo físico, sino que también vino a libertar nuestra mente espiritual, para que podamos ser libres de toda cautividad, de pecado y de maldición. Es por eso que la Biblia dice que los que están en Cristo, nuevas criaturas son. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No solamente en tu presente, sino también en tu pasado y también en tu futuro. Gloria al Señor, porque tenemos a un Dios poderoso. Santiago capítulo 1, versos 6 al 8 dice algo poderoso. Si alguno de ustedes, dice, le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos sin limitación, pero tienen que pedir con fe. Quiero que ponga atención en esta tarde, pero dice, tienes que pedir con fe. Y ahí viene una palabra: sin dudar nada, porque el que duda es como la ola del mar, que el viento lleva de un lado a otro. Quien así es, no crea que va a recibir nada del Señor. Verso 8, porque hoy piensa una cosa y mañana otra, y no es constante en su conducta. Eso quiere decir que lo que afecta tus pensamientos, tarde que temprano va a afectar también el destino que hay para tu vida. Y es interesante, hermanos, porque cada vez que el apóstol Pablo escribía, siempre hacía una referencia a la mente
y a los pensamientos. Porque cuando usted trata de vivir una vida espiritual para Dios, pero con una mente natural, sin renovarse en el espíritu, usted pasa la vida luchando contra las mismas tentaciones todo el tiempo. Porque cuando no hay un avance en nuestra manera de pensar, tampoco puede haber un avance a nuestro alrededor. Y cuando analizamos eso, hermano, yo puedo sonar infantil o ilógico en lo que le voy a decir en esta tarde, pero nuestra manera de pensar influye mucho cómo nos vamos a parar ante las dificultades y cómo vamos a reaccionar ante los problemas. Aleluya. Todo tiene su origen en la mente. Cómo nosotros enfrentamos, cómo nosotros nos determinamos, tiene su origen en nuestros pensamientos. Y es ahí donde muchas personas fracasan, porque adaptan su mente de tal manera que cuando se encuentran cara a cara con las crisis, las decepciones, las traiciones, las dificultades, huyen de ellas o empiezan a renegar, en el caso peor, de las promesas de Dios, porque forman un hábito de escape ante las circunstancias. Y esto es algo importante para los que tienen hijos y que son padres. Muchas veces nosotros como padres tenemos el hábito de tender a querer resolverle la vida a nuestros hijos. Queremos resolverle los problemas y eso muchas veces provoca grandes dificultades en la personalidad de ellos, en el caminar de sus vidas, porque usted todo el tiempo le resolvió los problemas y cuando se encuentran frente a los problemas, ellos no saben cómo reaccionar, cómo enfrentarlos, porque usted no les ayudó ni les brindó las herramientas para poder superar los problemas, sino que usted quería resolvérselos todo el tiempo. Y eso es algo que afecta muchas veces la reacción de la persona frente a las dificultades. Es por eso que hay muchas personas que cuando están ante un problema, lo primero que hacen es huir de los problemas. Muchas veces se pelan de las situaciones porque no saben cómo enfrentarlo. Los problemas y las circunstancias nunca se sobrepasan huyendo de ellas, sino enfrentándolas. Y cuando usted tiene la sabiduría y la dirección de Dios, oh hermano, eso te fortalece y te da la capacidad de sobrellevar cualquier tentación en este mundo. Hay muchos creyentes que no logran experimentar una total libertad en Dios por su manera de pensar, porque intuimos que las batallas primero se tienen que ganar en el exterior y luego las ganamos en nuestra mente. No, la batalla primero debe de ganarse en nuestra mente para que las cosas a nuestro alrededor puedan empezar a tomar un rumbo y una dirección diferente. Es por eso que mucha gente se cautiva yo solo. Ellos mismos hacen su mente que tiene presa en cuatro paredes. Cuando usted dice, no, yo así voy a quedarme, o yo no puedo cambiar, o yo no puedo ser diferente, es que así me formaron. Usted mismo está encerrando su mente y su carácter en cuatro paredes. En otras palabras, usted, Señor, Espíritu Santo, tú no tienes poder para cambiar. Señor, tú no tienes la capacidad de transformar este vaso de barro. No, hermano, cuando nosotros estamos en las manos del alfarero, el Señor puede hacer grandes cosas a través de nuestra vida. Gloria al Señor. Espero que usted lo esté creyendo en esta preciosa hora. Aleluya. Cuando la realidad de nuestra vida, hermanos, pinta una cosa, aleluya, nosotros tenemos la habilidad por medio del Espíritu Santo de darle una dirección diferente en nuestros pensamientos, porque tal es el hombre en su mente, tal es él. Aleluya. Hermanos, los dardos del enemigo nunca van a tener poder contra la mente de un hijo de Dios que está ungido. Cuando la unción de Dios está fluyendo desde su cabeza, hermano, no hay ni artimaña, no hay pecado que lo pueda apartar de los propósitos de Dios. Una de las cosas que hacen normalmente los pastores de oveja en lo natural es que cuando tienen sus ovejas, muchas de ellas las tienen que ungir con un aceite y la tienen que derramar en su cabeza, porque hay una mosca que normalmente tiende a pararse en el hocico de la oveja, y cuando esa mosca se posa en su nariz, tiende a depositar una larva en su membrana más sensible que es la nariz, y la oveja es muy sensible
sensible, ella no hace nada. Y cuando esa mosca deposita ese huevo ahí, ese gusano crece y se alimenta de ella misma y termina agarrando camino hasta llegar a su cerebro y volverla loca. Es por eso que la Biblia dice, habla mucho acerca de eso cuando David dice, tú unges mi cabeza con aceite, porque el aceite es indispensable en nuestra vida. Cuando no hay aceite de Dios en su mente, cuando no hay unción de Dios en su mente, cualquier dardo, cualquier pecado puede hallar cabida en nuestros pensamientos. Fue el mismo Señor Jesús el que dijo en Lucas 4:18, haciendo referencia a la unción contra la cautividad. Dice en el verso 18, el Espíritu del Señor está sobre mí. Oiga cómo dijo Jesús, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Hay mucha gente cautiva y hay mucha gente oprimida en su corazón, en sus pensamientos. Hay mujeres que en su mente se desvalorizan. Hay mujeres que andan rogando amor. Hay mujeres que por eso terminan fracasando en relaciones, porque cuando en su mente no hay una estima sana, lo mismo como usted se siente y se proyecta, la gente lo puede percibir, las tinieblas lo pueden percibir. Es por eso que muchas veces el diablo, tanto hombres como mujeres, terminan siendo golpeados en muchas relaciones, porque así como usted se mira en su mente, así la gente lo va a percibir. Aleluya. Cuando usted no aprende a darse valor, no espere que la gente lo valore, porque el valor lo tiene que poner usted sobre su vida y decir, yo valgo la sangre del Señor Jesucristo, yo soy la niña de los ojos del Señor Jesucristo. Muchas veces, hermanos, pensamos que la obra redentora de salvación solamente tiene que ver con la restauración del alma y la sanidad física. No, hermano. Sin embargo, en este tiempo hay una obra de libertad que el Espíritu Santo quiere obrar en su vida, quiere obrar aún en la mente de muchos creyentes que todavía están manteniéndose en cautividad por ciertas situaciones. Hermanos, usted puede orar por sanidad y sanidad puede actuar, milagros pueden actuar. Usted puede orar por provisión y la ventana de los cielos se pueden abrir. Pero cuando hablamos de la mente, hay gente que todavía vive oprimida y cautiva de cosas que limitan el poder de Dios. Muchas veces es cosas que dejamos en el olvido. Nadie viene a la iglesia y dice, Señor, vengo cautivo de la mente. No, es algo que totalmente dejamos a un lado, pero no entendemos que de ahí radican muchos de los problemas, muchas de las cargas, muchas de las batallas que sentimos en nuestro diario vivir. Hermanos, no todos han entendido que la mente necesita ser renovada, y eso impide ver las promesas de Dios, le impide ver el futuro por fe que Dios tiene para usted, nos impide comprender la voluntad de Dios. Y para derribar esas fortalezas, hermano, necesita oración de su parte, se necesita fe de su parte, porque es algo que no depende de Dios, sino de usted. Depende de cada uno de nosotros buscar esa libertad en Dios. No depende del líder, no depende del pastor. Eso depende de usted y de su búsqueda, de su intensidad, de decirle, Señor, derriba todo argumento en mi mente, derriba todo pensamiento que se ha querido levantar en contra del conocimiento de tu palabra. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. La gracia por sí sola no salva a nadie. La gracia por sí sola, cuando usted solo quiere tomarse de la gracia, eso, hermanos, en vez de traerte beneficio, te puede dañar. Porque muchas veces creemos y decimos, oh, porque la gracia de Dios está sobre mí y yo puedo vivir como sea, porque por gracia el Señor me ha salvado. No, la gracia tiene que ir juntamente con la fe. Sí, Señor. La gracia tiene que ir pegada a la fe. Tampoco podemos solamente tener fe, porque hay gente que dice, ¿usted quién tiene fe? Oh, pues yo creo que yo lo puedo hacer. Hay gente que tiene fe en ellos mismos. Hay gente que tiene fe en el gobierno. Hay gente que tiene fe en los líderes. Y ese no es el tipo de fe que Dios está hablando de nosotros, sino que está hablando de tener fe en la gracia que Él nos ha dado para perdón de nuestros pecados, que no es don de ustedes, sino de Dios, dice el Señor. Usted puede tener fe y creer que la fe le va a abrir grandes puertas,
Pero si no va acompañado de la gracia que Dios nos ha dado, hermanos, es una fe vacía. Es una fe sin efecto en nosotros. Es por eso que cuando alguien experimenta una transformación, es porque cree la palabra de Dios y eso le da acceso a las promesas de Dios. Yo tengo que creer fe para poder creer a lo que Dios está hablando en su palabra. Muchas veces, hermanos, si usted tiene problemas en su cuerpo, usted rápido lo detecta porque su mente le avisa. Si yo tengo problemas en mis pies, si algo me duele en mi mano, si yo me lastimo algún dedo, eso rápido me lo hace saber mi mente. Oh, tienes golpeado, te heriste un dedo, te cortaste el pie, eso me lo hace saber mi mente. Pero para poder escudriñar nuestro espíritu, ¿cómo hacemos? La única manera de poder sacar un diagnóstico de nuestro espíritu es por medio de las Escrituras. Es por medio de la palabra de Dios. ¿Cómo puedo saber yo cómo está mi espíritu? Cuando usted se para frente al espejo de la palabra de Dios, ella le empieza a sacar los defectos, él empieza a mostrar los errores y las fallas que hay dentro de usted y que necesitan ser transformadas. ¿Pero cómo? Por medio de la palabra de Dios. Es por eso que es necesario tener fe en la palabra de Dios, porque si no tenemos fe en la palabra de Dios, es imposible comprender la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta para nosotros. Pero ¿qué nos limita de eso? Una mente limitada, una mente cautiva, una mente oprimida. Hay personas que piensan que la meditación puede ensanchar la mente. Los budistas, los que practican ciertas cosas ahí de meditación, oh, eso me ayuda a ensanchar mi mente, a despejar mi mente. Sí, puede ayudar de cierta manera, pero no al efecto al que Dios puede hacerlo. Hay muchas ataduras en los pensamientos, gente que practica todo ese tipo de meditación, pero viven atados a situaciones y a maldiciones, porque la palabra de Dios es la única que puede llegar hasta lo profundo del corazón del hombre. Es por eso que la Biblia dice que la palabra de Dios es como una espada de filo que penetra hasta lo más profundo y hasta escudriñar los únicos pedacitos que no puede llegar ningún tipo de meditación. Otros piensan que la ciencia, una píldora, algún medicamento puede ayudarme a desarrollar mi cerebro. No, hermano, el único que puede provocar un ensanchamiento, una libertad verdadera, es el Espíritu Santo de Dios obrando dentro de nuestros pensamientos. Problema de este mundo, hermanos, es que la gente quiere controlar al Espíritu Santo. La gente quiere controlar al Espíritu Santo por lo que piensan, por lo que razonan, por lo que creen, por sus emociones, como sienten. No, hermanos, nosotros no podemos controlar al Espíritu Santo por cómo yo me siento. Es por eso que en Santiago dice, un día piensa en una cosa y otro día piensa en otra cosa. Son las personas de doble ánimo, y las personas de doble ánimo nunca van a poder sentirse identificadas con el poder de Dios. ¿Por qué? Porque un día sienten una cosa y el otro día sienten una cosa. No son estables, no son constantes, y ese tipo de personas fracasan en todas las áreas de la vida. David dijo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. David está diciendo, renueva mis pensamientos, crea en mí pensamientos limpios, porque David sabía de lo que había atravesado. Había pecado, había caído en adulterio con una mujer que no era de él, y todo eso había contaminado sus pensamientos. Hermano, cuando usted se pasa viendo cosas en el teléfono que no le llevan a nada correcto, eso empieza a desarrollar pensamientos de pecado, porque una cosa te lleva a otra y el pensamiento te quiere llevar a más y a más y a más, y cuando te das cuenta estás sumergido en pornografía, estás sumergido en páginas que no te llevan a edificación. ¿Por qué? Porque todo empezó con un pequeño pensamiento. Por eso la palabra de Dios dice que un poco más de harina puede hacer leudar toda la masa. Gloria al Señor. Un poco de levadura leuda toda la masa. Gloria al Señor Jesucristo. Una pequeña mosca hace ver el perfume del perfumista. Entonces, hermano, todo empieza con un pequeño pensamiento. Aleluya.
Hay mucha gente que está careciendo del poder de Dios en su vida. Hay mucha gente que está cayendo en grandes pecados por causa de una mente limitada. Y es las dificultades que muchas veces muestran esas carencias. Son en momentos como estos que nos están mostrando las carencias que hay. Hay muchas familias, matrimonios, que se ha acrecentado el divorcio, que se ha acrecentado el matrimonio familiar. ¿Por qué? Porque no hemos podido controlar todavía, ejercer dominio sobre nuestros pensamientos, sobre nuestros caracteres. Siempre caemos en una ligereza para hablar, somos ligeros para hablar, y todo eso radica porque no has aprendido a ejercer dominio en tus pensamientos, en tu carácter, por medio del Espíritu Santo. La Biblia dice que en un momento Jesús resucitado se le aparece a 2 de sus discípulos, que entre ellos iban de camino a Emaús. Estos varones iban de regreso, hablando de las cosas que habían sucedido, de la tragedia que había pasado con Jesús, que había acontecido con él, que había sido crucificado y había sido sepultado. Para ellos todo había terminado. Pero la Biblia dice algo bien interesante en Lucas capítulo 24 y el verso 14. Lucas capítulo 24 y el verso 14 dice: e iban hablando entre sí de todas las cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se les acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados, para que no le conociesen. Verso 31. Entonces, dice la Biblia, después de que habían caminado con ellos y el Señor les había abierto las Escrituras y les había hablado tantas cosas, dice, entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Verso 32. Y se decía el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y el verso 45, más adelante, cuando están todos los discípulos, dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Eso quiere decir, hermano, que usted puede estar en Cristo, puede asistir a la iglesia fielmente, puede escuchar miles de predicaciones si usted quiere, se la puede pasar desde el día lunes hasta el día domingo escuchando predicaciones, aleluya. Pero si usted no permite que la palabra de Dios transforme su entendimiento en áreas que todavía están cautivas, usted no va a poder experimentar la verdadera libertad que Cristo nos ha dado. Es por eso que Pablo le dijo a los corintios: la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Aleluya. El Espíritu es el que transforma, el Espíritu es el que te renueva, el Espíritu es el que te cambia. Aleluya. Usted puede tener libros de psicología y están buenos que los lea. Usted puede tener conocimiento natural y humano y está bien que usted aprenda para ensanchar su mente, pero nada de eso va a poder traer la verdadera libertad que solo Cristo puede traer a la vida de un hijo de Dios. Aleluya. Muchas veces creemos que el éxito de la vida nos va a resolver los problemas de la vida. Muchas veces creemos que adquirir conocimiento es lo que nos va a resolver los problemas en el caminar. Pero cuando la mente no se ejercita por medio del Espíritu que Dios nos ha dado y por medio de la fe en las Escrituras, eso va a provocarte un estancamiento. Es por eso que usted puede toparse con estudiosos, académicos, personas que son teólogos con un conocimiento extendido y tan vasto de las Escrituras que nosotros no nos podemos ni siquiera imaginar. Pero lo más triste es que no tienen evidencia del poder de la palabra de Dios en sus vidas, porque simplemente es conocimiento, simplemente leer y adquirir un conocimiento para sacar una teoría, pero no hay evidencia del poder de Dios sobre ellos. Porque la mente, hermanos, es una compuerta que cuando no se remueve, cuando no se abre al Espíritu de Dios, hermanos, impide que la palabra traiga revelación a nuestra mente. Su mente es como una gran puerta y usted permite que entrar y que no entrar. Es por eso que la Biblia dice que el Señor nos da poder para derribar toda fortaleza, porque hay fortalezas en nuestra mente, hay fortalezas en nuestra vida que nosotros hemos permitido por causa del pecado. Es por eso que hay textos bíblicos que nosotros los leemos y en el momento no provocan nada. Y no sé si a usted le ha pasado, pero a veces yo he leído y platicado con hermanos Roberto y digo, a veces leemos, predicamos y sacamos textos y decimos: eso está poderoso, esto pega en el mensaje. Y en el momento lo decimos y no provoca nada en nosotros.
Pero cuando nuestra mente está siendo renovada en el Espíritu y estamos buscando la dirección de Dios, es en ese momento cuando el Señor trae revelación, trae un rema de esa palabra que usted simplemente había leído en un momento. Pero esa palabra se hizo un rema en tu vida y se volvió una revelación en tu mente porque te estaba renovando en el Espíritu. Una de las cosas que el Espíritu Santo hablaba a mi corazón, hermanos, es que hay mucha gente, personas que se sumergen en los problemas hoy en día porque mantienen su mente dependiendo de lo que están enfrentando y de lo que están viendo. Y en vez de contrarrestar todos esos temores, ocupando su mente con las promesas de Dios, se vuelven cautivos y empiezan a sacar la fe de sus corazones. Y Pablo dice en Filipenses 4:8: hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensad. Pablo lo que estaba tratando de definir es que la mente es un recipiente emocional, que cuando estamos atravesando dificultades, normalmente tendemos a ocuparla de todo aquello que nos agobia, tendemos a ocuparla de todo aquello que nos preocupa, de los problemas, de las emociones negativas, en vez de poner la promesa de Dios por encima. Aleluya. Cuando el recurso, hermano, que Dios nos ha dejado y que provocaría descanso en nuestras vidas, lo terminamos sacando frente a los problemas, y en vez de hacer memoria de todas las cosas que Dios ha hecho, simplemente nos enfocamos en nuestra dificultad, y como dice el dicho, nos terminamos ahogando en un vaso de agua. Hay momentos que yo he estado orando por peticiones que yo no miro respuesta de parte de Dios, porque yo soy pastor. Usted creería que porque yo soy pastor, Dios está en la obligación de contestarme más rápido a mí que antes que a usted, y no es así. Hay momentos en los que Dios detiene su respuesta para mi vida, hay momentos en los que yo no miro claras las cosas como quisiera verlas, pero una de las cosas que yo hago en esos momentos es recordarme de las cosas que se ha hecho en el pasado, de las cosas que me ha librado, de las cosas que sí me ha dado, de las cosas que me ha contestado. De esas cosas hago memoria y no me sumerjo en lo que estoy viviendo, porque yo digo, si Él fue fiel para contestarme, y Él va a ser fiel para contestarme hoy, y si no me contesta hoy, sé que lo hará mañana, porque Él es fiel a sus promesas, Él es verdadero, Él nunca falla su palabra. Es por eso que Juan 14:26 dice: el Espíritu Santo, Él os recordará todas las cosas. Cuando usted está lleno del Espíritu Santo, hermano, usted puede hacer memoria de las grandezas de Dios. Aún David descubrió que una de las maneras de superar el abatimiento, esa congoja, esas situaciones que nos embargan en la vida, cuando enfrentamos problemas, cuando nos sentimos saturados en nuestros pensamientos, aún cuando viene la incredulidad, porque muchas veces quiere venir la incredulidad, muchas veces viene la culpabilidad también. Porque esa es otra de las artimañas que el diablo hace, hacerte culpable de las situaciones. Y el Señor sabe que vas a pecar, el Señor sabe que te vas a equivocar, pero una de las cosas que no puedes permitir es la culpabilidad, porque si Él ya te remitió de todos los pecados, ¿quién eres tú para condenarte? Si Él ya pagó en la cruz del Calvario todos tus pecados, ¿quién eres tú para volverte a poner yugos que Cristo ya te hizo libre? Y David dice en el Salmo 42, versos 5 al 6, ¿por qué te abates? Él se hace una pregunta, él se revalúa y dice, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Por qué te abates, oh alma mía? Y te turbas dentro de mí. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y el verso 6 dice, Dios mío, mi alma está abatida. David dice, yo estoy abatido, Señor. Yo me siento preocupado, me siento acongojado. ¿Por qué te abates, oh alma mía, en mí? Me acordaré, por tanto, de ti. Aleluya. David dijo, me siento de la patada, me siento el peor ser humano. En mi mente me he llegado a sentir la cucaracha más vil de este mundo. Pero Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, saco todos esos pensamientos para acordarme de ti, dice David, para
hacer memoria de tus misericordias, de decir, Señor, nunca he visto un justo desamparado, ni que su simiente mendigue pan. Señor, de eso me acuerdo ahora, Señor, que nunca has dejado a nadie de tus hijos, Señor. Y David dice, perdóname, Señor, porque quise llenar mi mente de toda la basura que hay a mi alrededor, en vez de llenar mis pensamientos de lo más glorioso que es tu presencia. Nadie de nosotros está exento, hermano, de sentirse desanimado. Usted puede ser un pastor, usted puede ser un líder de célula, usted puede ser asistente de su iglesia, y nada de eso le va a ser exento de sentirse una persona miserable, una persona emproblemada, una persona que tiene dificultades en el hogar, porque nuestros techos no son de cristal, hermano. Cristianos podemos ser hijos de Dios y tener la gloria de Dios y las nubes sobre nosotros, pero eso no nos evita tener problemas en el hogar, tener dificultades en el matrimonio. Aleluya. Pero lo que separa a una persona miserable, a una persona llena de problemas en la vida, una persona que se siente la persona más incrédula, de una persona victoriosa y triunfante en Cristo Jesús, es cuando nos dejamos ser renovados en nuestra manera de pensar. No es un título. Gloria a Dios si tú eres una persona preparada. Gloria a Dios si tú tienes un título académico. Gloria a Dios, porque todo eso es para exaltar el nombre de Jesús. Pero no es un título. No es el conocimiento que uno puede adquirir a través de los libros. No es tampoco leerse toda la Biblia lo que te va a traer conocimiento. No es un coeficiente mucho más elevado lo que te va a hacer una persona capacitada en la vida. No, hermano. Aleluya. Hay mucha gente pobre en la vida que lo único que tiene es dinero en el banco. Hay mucha gente que tiene mucha abundancia, pero son miserables. Hay mucha gente que tiene dinero en el banco, pero no paran de trabajar, porque están limitados en sus pensamientos. Yo me he topado con gente que hemos ido a comer y sé que están pasando dificultades, pero dicen, no, yo pago, pastor, porque saben de dónde viene su provisión. Pero hay gente que tiene mucho dinero y no se les cae, pero ni siquiera un dulce, porque la limitación está en la mente. La pobreza, la escasez siempre va a estar en la mente. Aleluya. Es por eso, hermanos, que más feliz no es el que mucho tiene, sino el que menos necesita. Aleluya. Amén. Y eso no lo dijo un predicador, lo dijo un cantante. Aleluya. Pero son frases reales. Son frases reales en nuestra vida. Yo te pregunto, esta cuarentena, ¿de qué te has mantenido saturado? ¿De qué ha llenado tu mente? ¿De pornografía? ¿De películas? ¿De cosas ociosas? ¿De criticar? ¿De señalar? ¿De juzgar? ¿De qué te ha llenado tu mente? ¿Qué has depositado en tu mente? ¿Qué has hecho para ensanchar lo que Dios te ha dado? Porque Dios nos ha dado todos los talentos, nos ha dado dones, nos ha dado ministerios. El hecho de que estés en la iglesia no significa que tu talento se pausó, no significa que tu ministerio quedó en pausa, no. Aleluya. Ni tampoco significa que el que hayas fallado, la presencia de Dios y lo que te dio se apartó de ti, porque la palabra de Dios dice que los dones de Dios son irrevocables. No es que dice Señor, fallaste y te lo quito, no, está ahí. Lo que tienes que hacer es ensanchar, trabajar en la tierra que Dios te ha puesto. Isaac estaba en una tierra seca, árida, pero ahí se puso a trabajar, ahí se puso a escarbar y a buscar lo que Dios había prometido, y los pozos fluían de tierra seca, de tierra árida. Entonces no pongan limitaciones que Dios no ha puesto en ti. No empieces a llamar cosas que Dios no ha puesto en ti. Aleluya. Pero todo eso se alcanza a través de una mente renovada. Lo que me encanta de esa situación, cuando estaba Eliseo con su siervo Giezi, en Segunda de Reyes capítulo 6, dice que estaban rodeados de los sirios, estaban todos rodeados de los enemigos. Pero en ese momento Eliseo no se puso a orar y a decir, oh, yo veo ángel, yo veo la gloria de Dios alrededor. No, él simplemente creía en su mente y en su corazón a las promesas de Dios. Cuando nosotros estamos frente a problemas, hermanos, hay momentos que ni siquiera hay tiempo de orar, pero la convicción en nuestra mente y la seguridad de lo que ha puesto en nuestras vidas nos hace decir con tanta seguridad y autoridad, Cristo va a hacer algo en mi situación. Y eso fue lo que Eliseo hizo.
Mientras que Jesse estaba preocupado diciendo: nos van a matar, Eliseo nos tienen rodeado, una de las cosas que Eliseo le dijo es: no tengas miedo, porque mayor son los que están con nosotros que aquellos que están en contra de nosotros. Eso nos lleva a reflexionar que los problemas muchas veces nos hacen perder de vista y nos quitan en la mente todas aquellas cosas que Dios está hablando alrededor. Mientras que Eliseo, por la fe y en su mente, miraba ángeles, y es su siervo, miraba calamidad, miraba problemas. Aleluya. Y es por eso que Eliseo hace esta oración en el verso 18. Dice: y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Y entonces Jehová abrió sus ojos del criado y miró, y aquí el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carro de fuegos alrededor de Eliseo. Los ángeles no aparecieron cuando los ojos de Jesse se abrieron. Los ángeles estuvieron ahí todo el tiempo, acampando alrededor de ellos. Todo el tiempo los ángeles, todo el tiempo la provisión, todo el tiempo la mano de Dios ha estado sobre tu vida. El único problema es que no los puedes ver. No los puedes ver ni en tu corazón ni en tu mente. Es por eso que necesitamos una renovación en el Espíritu. Aleluya. Yo siento la gloria de Dios en esta tarde. Yo siento la presencia de Dios. Aleluya. Hermanos, es tiempo de venir y buscar la presencia de Dios con una mente transformada, con una mente renovada en Cristo. Nuestra computadora tiene la capacidad de guardar el historial de búsqueda. Usted busca algo de hace meses, de hace años, y ahí está guardado. Todo ese historial se queda guardado. Y hay pensamientos, hermanos, que nosotros hemos dejado guardados en nosotros. Hemos abrazado ciertas circunstancias, ciertas experiencias que no han sido agradables. Hay experiencias que han sido agradables y otras no agradables. Pero yo he aprendido, hermano, que uno tiene que saber hacer selectivo con sus pensamientos. Si usted se pasa seleccionando los pensamientos de aquellas personas que te hirieron, que te traicionaron, aquellas circunstancias amargas, frustrantes, las decepciones, tú te vas a sumergir en un mar de preocupación, en un mar de ansiedad. Pero cuando tú empiezas a ser selectivo y a seleccionar aquellos momentos agradables, aquellas bendiciones que Dios te dio, aun cuando sentías que te estabas desfalleciendo en tu fe, eso, hermano, te hace tomar una convicción diferente. Y no estoy diciendo que las heridas las tenemos que olvidar, no, porque muchas veces nos ayudan y nos forman en el carácter, pero no deben de ser una prioridad en tu mente, en tu corazón, sino que las promesas de Dios tienen que estar por encima de cualquier situación. Aleluya. Gloria al Señor.